El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fausto Pretelín. Este es el espacio podcast de Globaliqué del periódico El Economista. Estos espacios sonoros en donde la pantalla de la computadora o la tinta del periódico salta y se convierte en voz. Siempre es interesante analizar temas de la geopolítica y uno de ellos es el fútbol, el deporte masivo, espectáculo mundial. Y particularmente en los últimos días hemos visto cómo una de las figuras máximas, como es Leo Messi, decidió irse a Miami a jugar fútbol y no a Arabia Saudita, luego de que recibiera una jugosa oferta monetaria. Pero en medio del desierto quizás iba a aburrir, no sé. Así que esta mañana, pero usted nos puede estar escuchando a cualquier hora del día. Me da un enorme gusto saludar a Francisco San José, uno de los expertos de marketing deportivo, allá hacia finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando muy poca gente hablaba de marketing en el deporte. Francisco San José ya tenía un kilometraje recorrido sobre esta materia y él actualmente es profesor en la Universidad de Anáhuac y sobre todo experto, como les dije hace unos momentos, en temas de la industria del deporte, patrocinios y recaudación de fondos, relaciones públicas en el deporte. Francisco San José, muy buenos días. ¿Qué tal, Fausto? Buenos días, un gran placer estar en este espacio y compartirlo con un experto como tú en temas internacionales que hablaremos en esta ocasión. Es un placer, de verdad. Yo creo que uno de los equipos de fútbol que despierta más drama al mismo tiempo que alegrías, pero en los últimos años más malas noticias, es el Barcelona, y sobre todo los culés estamos muy decepcionados, ¿no?, por el presidente de este equipo, Laporta, porque hace un par de años decía que con un asado iba a solucionar el tema de la recontratación de Messi. Sin embargo, se tuvo que ir al Paris Saint-Germain. Las cifras del equipo son verdaderamente escandalosas. Sí, le dejaron una deuda enorme, pero actualmente la deuda es de 2.800 millones de euros aproximadamente y la masa salarial de 650 millones de euros. El objetivo marcado por la propia Junta de los Socios era reducirlo a 400 millones y aquí está la clave quizás para entender por qué Messi no está. Te quisiera preguntar, Francisco, sobre lo que tú piensas de esta decisión de Messi de irse al Inter de Miami. A ver, yo creo que fue una decisión complicada para Messi, porque por un lado seguramente tenía en la mente esta idea de regresar al Barcelona, y aunque seguramente tampoco era como del interés de Messi, pues hay que pensar o hay que ponerlo en el contexto de que el jugador está empezando o se acerca ya a estos momentos en los cuales la fecha de retiro, independientemente de cuándo vaya a ser, ya está más cerca, ¿no? No es que veamos un Messi con condiciones mermadas o que todavía ya no pueda competir al alto rendimiento, pero sí esta coyuntura de aspectos creo que influyen en la capacidad de Messi, y seguramente también pasó por su cabeza esto de quizá no arrastrar, valga la expresión, el prestigio que en su momento había logrado vistiendo la camiseta blaugrana del Fútbol Club Barcelona. Entonces, quizá todo esto haya supuesto demasiada influencia en términos de decir, mejor apuesto por una aventura nueva y no trato de lograr una segunda parte, por más que Miguel de Cervantes decía que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Entonces, no sé, quiero pensar que todo esto estuvo siendo analizado tanto por el propio jugador como por el representante, que en este caso es su padre, y muy probablemente hayan decantado esto
el aceptar la oferta del Inter de Miami en lugar de buscar los petrodólares sauditas, que seguramente también se veían como muy, muy apetitosos a la distancia y que podían aprovechar para engrosar las ya muy, muy numerosas cuentas de Lionel Messi, las muy numerosas cuentas bancarias de Lionel Messi. Claro. Primero sucedió con Pep Guardiola, el gran entrenador que estuvo 4 años en el Barcelona y cosechó muchos títulos, entre ellos 2 Champions, o una, no recuerdo bien, tú me corregirás. Y tal pareciera que también es un capítulo mal terminado, ¿no? Es decir, recuerdo que Guardiola en una declaración de prensa cuando se despide del Barça dijo, ya me vacié, necesito llenarme, estoy vacío. Es decir, cansado, un poco estresado, angustiado por esos 4 años de enorme presión. Cuando todos los culés pensábamos que todavía su carrera dentro del Barça como entrenador le faltaba por recorrer algunos años o algunas temporadas. Y sucedió lo mismo con Messi. De alguna manera nadie, o quizás yo ingenuamente, no esperaba que las finanzas del club fueran las principales generadoras de este despido o esta salida de Messi, más que despido, hacia el Paris Saint-Germain. ¿Por qué, Francisco, crees que ocurra en un equipo como el Barcelona? Es decir, no es un equipo que uno pensaría que está mal gestionado, mal administrado. Pues parece que sí, ¿verdad? Que sí fue una mala administración financiera. ¿Cómo desde el ángulo de marketing se debe de preparar estos presupuestos para un equipo como el Barcelona? Bueno, empiezo por partes. Guardiola sí gana 2 Champions en el Barça. La primera fue 2008-2009 y la segunda 2010-2011. Y ya concretamente respondiendo a tu pregunta, Fausto, el fútbol europeo está regulado. Y digo que el fútbol europeo está regulado un poco como una manera de protesta o una manera de contextualizar algo que lamentablemente no ocurre en otras latitudes, ¿no? Y ahí habría que referirse al fútbol mexicano. Entonces, en cuanto al fútbol europeo, estas regulaciones del famoso fair play financiero que estipula la UEFA, pues están escritas y se cumplen a carta cabal, a tal grado que más allá de algunas críticas que en su momento se le puedan hacer a la UEFA de cierta permisividad con algunos equipos, pues la UEFA regula, la UEFA vigila y la UEFA sanciona. Y el hecho, por ejemplo, de que un equipo pueda quedarse fuera de competiciones europeas, le hace Champions League, le hace Europa League o le hace la competencia está creada como en una tercera posición, se me acaba de ir ahorita el nombre. ¿La Superliga? No, la Superliga es la que reúne al ganador de la Champions y enfrenta al ganador de la Champions contra el ganador de la Europa League. Ajá. La Conference League, perdón, era la última de las competiciones reguladas por la UEFA. El hecho de quedar fuera, sobre todo en el entorno y para lo que suponen los clubes, ¿no? Obviamente la Champions pues es la competencia más grande, más importante, la que más dinero otorga. Y la juegan los clubes campeones y que califican, digamos, esta competencia, aunque no necesariamente sean los campeones de su país, pues supone una fuerte restricción y esto impacta directamente en las finanzas de los equipos. Entonces, cuando el Barcelona anuncia esta gran desfalco que tiene y esta gran problema económico en el cual de pronto se ve inserto, pues no le queda más remedio más que desprenderse de las joyas de su corona, siendo que además había estado de alguna manera, no sé si artificialmente gestionado, pero sí manejado bajo unos criterios que a lo mejor excedían un poquito el buen juicio económico, ¿no? Entonces, pues claramente hay que tener
unos objetivos económicos importantes. El Barcelona también es uno de los equipos que más dinero ingresa. De hecho, sí nos referimos a un estudio que anualmente publica la consultora Deloitte, que es una consultora muy prestigiada y que decía cada año tiene a bien publicar y lanzar a los fanáticos y a los que estamos siguiendo un poco la cuestión económica del fútbol, la famosa Money League, que es el estudio que ellos hacen. Pues vemos que el Barcelona siempre está ocupando uno de los primeros lugares. En su momento ha llegado a ser el primer lugar de esa clasificación. También ha descendido a veces un poco, segunda, tercera posición, pero siempre ocupa un lugar predominante en este sentido. Entonces, es un equipo que genera mucho dinero, es un equipo que tiene una masa social súper importante, es un equipo que a últimas fechas ha estado rascando y obteniendo ingresos de donde ha podido, ha vendido los derechos de nombre del mítico Camp Nou, ¿no? Que es algo también que muchos culés no le perdonan al presidente Laporta, sí. pero también del otro lado pues ha tenido que deshacerse de algunas figuras, y en ese sentido el prescindir de Lionel Messi pues también ha sido un fuerte golpe. Claro. Los equipos grandes, digamos, son grandes porque gastan mucho dinero, pero también porque son capaces de generar mucho dinero. Entonces un poco está en esa coyuntura el Barça. Uh-huh. Parece que va bien, ya después el tiempo nos dirá si estos planes de rescate fueron o no efectivos, pero a priori y dada la situación en la que en su momento se llegó a encontrar el Barça, parece que va encontrando un poco la luz al final del túnel y será, o podría llegar a ser cuestión de tiempo el hecho de que salgan los problemas financieros que le han aquejado en los últimos tiempos. Ahora, que eso suponga medicina amarga y que tenga que prescindir de muchas de sus principales figuras y que no sea capaz de retenerlas, como el caso en su momento de Guardiola o ahora de Messi, pues quizás sea parte de los efectos que este boquete financiero le produjeron en su momento al Fútbol Club Barcelona. Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, las gestiones, de Sandro Rosell, por ejemplo, pues terminó en la cárcel de manera injusta y salió de ella? Después llegó Bartomeu y a él, bueno, pues se le suma una serie de malas decisiones, de malas contrataciones de jugadores, pues de jugadores bultos, de jugadores que no resultaron ser estrellas, pero resultaron muy costosos, eso sí. Y le hereda a Laporta, pues, finanzas complicadas, números rojos. Y Laporta, pues, generó muchas expectativas, ¿no? Una de ellas de retener a Messi, no lo hizo. ¿Qué tanto han influido estos últimos tres personajes que mencioné en esta bancarrota en la que se encuentra el Barça? Pues seguramente han ido colaborando cada uno de ellos en mayor o en menor medida. De hecho, Laporta pues llega justo como el gran redentor, ¿no? Laporta, hay que recordar, vive esta segunda etapa en el Barça. Sí. Y llega a ella, o llega a la presidencia, porque recordemos que el Barça es un club, dirían los puristas, más que un club, pero bueno. Y en ese sentido, los socios son los que eligen al presidente, a diferencia de otras instituciones donde pues, es el dueño el que toma las decisiones y punto, y no hay forma de rebatirlo, de hacerlo una cuestión como contestataria. En el Barça son los socios quienes deciden quién va a estar al frente de la entidad, y justamente Laporta de nuevo arriba otra vez a la presidencia con esta fama, digamos, o dada esta buena primera gestión que había llegado a tener en su momento. Entonces, el caso de Laporta, repito, creo que está bien. Seguramente también podríamos encontrarle alguna cosa que le pudiéramos rebatir o que pudiéramos estar no tan de acuerdo, pero en términos generales me parece que buscando la salvación económica del Barça, que era evidentemente el aspecto prioritario que debía atender en su gestión, va poco a poco. De nuevo, es una medicina amarga y la enfermedad pues no nos gusta a nadie y muy probablemente el remedio tampoco, pero pues hay que ir atendiendo a él
porque en el deporte las malas decisiones, tanto deportivas en la contratación de jugadores como en la gestión del mismo, pues en muchas ocasiones no solo son un tema que de un año para otro se logren superar, sino que incluso puede llegar a tener un efecto de bastante tiempo posterior a la toma de la decisión y a la ejecución de la decisión en sí misma. Sí. Y en ese sentido creo que, repito, el Barça va por buen camino, pero seguiremos viendo un Barça un poco mermado en términos de lo que solía ser, ¿no? Y de esa gran institución poderosa que estábamos acostumbrados a ver. Claro. Recuerdo a Coutinho, ¿no? Que fue contratado por 120 millones de euros más 40 variables. Y fue vendido finalmente al Aston Villa por 20 millones, que ese es uno de los grandes fracasos. Pero bueno, Francisco, viendo hacia adelante y viendo hacia Miami. Miami hace 5 años no existía. Hablo del Inter de Miami, el equipo donde va Messi, donde va a jugar. El equipo, el dueño, son 2 hijos de Mas Canosa. Mas Canosa, un hombre polémico, anticastrista, de origen cubano, obviamente, dice, bueno, hay pruebas de que financió pues el derribo de un avión, un hombre polémico, pero bueno, sus 2 hijos son los dueños del Inter de Miami. ¿Tú cómo ves la MLS? Tú que eres experto en temas de finanzas, ¿es una liga que va creciendo rápidamente o paso a paso? ¿Cómo la vislumbras? La MLS creo que tiene muchas ventajas y ha aprovechado o ha sabido aprovechar muy bien justamente la infraestructura en general del deporte profesional norteamericano. O sea, al momento de buscar crear la MLS y habiendo habido fallidos lanzamientos de ligas profesionales de fútbol en Estados Unidos previamente, la última de ellas, quizá la más sonada, la famosa NASL, de hace muchos años, donde incluso pues estaba el mítico Cosmos de Nueva York y llegó a jugar por ahí Pelé, Franz Beckenbauer y Giorgio Chinaglia y los Aztecas de Los Ángeles, donde jugó en su momento Johan Cruyff, etcétera. La MLS ha sabido muy bien y ha ido creciendo poco a poco y también se ha ido reinventando, porque había una MLS original de esta que fue fundada, recuerdas seguramente, Fausto, que no había empates en sus juegos y que los partidos tenían que ser definidos por estos famosos shootouts que eran como muy controvertidos, etcétera. Exacto, sí. Entonces, quizá esta primera versión o estos primeros años de la MLS hayan sido un poco inestables y un poco turbulentos, pero hubo un momento en el cual la MLS como que se reorganizó y empezó a aprender justamente del resto de los deportes profesionales norteamericanos y ha ido creciendo y ha ido consolidándose paso a paso, de tal manera que hoy en día es una liga muy firme, es una liga que cotiza muy caros incluso los clubes nuevos que están por abrirse o los clubes o los inversionistas que deciden tomar el riesgo y abrir una nueva franquicia en una nueva ciudad y poner allí un nuevo equipo. Entonces, creo que lo ha hecho bien, creo que tiene pasos muy firmes. Evidentemente, el deporte profesional en Estados Unidos conoce a la perfección lo que es la mercadotecnia deportiva y cómo hacer un gran uso de ella. Y también trabajan muy bien, y creo que eso es un aspecto mucho a destacar, la cuestión de involucrarse con la comunidad. Entonces vemos, por ejemplo, equipos de pronto en grandes ciudades, vemos equipos en Nueva York, vemos equipos en Chicago, vemos equipos en Los Ángeles, y cualquiera pensaría pues que estas ciudades ya están prácticamente copadas, ¿no? Nueva York tiene equipos de hockey sobre hielo, tiene 2 equipos de béisbol, tiene equipos de básquetbol, tiene equipos de fútbol americano, y sin embargo siempre hay espacio para algo más, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la MLS, ese trabajo y esa buena asesoría, digamos, que se le da a los inversionistas que pretenden formar una nueva franquicia en otra ciudad,
Pues sí, sí se ve, y se ve justamente en tanto que se les pide un plan de negocios estable y un plan de negocios consolidado que incluye, entre otras cosas, por ejemplo, el tener un estadio y sobre todo si es un estadio nuevo construido específicamente para la práctica del fútbol. Eso también ayuda mucho y genera no solo mucho negocio, sino además es como empezar bien el trabajo. Entonces, ha sabido manejar muy bien la situación, y lo vemos reflejado justamente en esta última franquicia que acaba de ser otorgada, que es la franquicia del San Diego FC, Sí. en donde pues va como muy, muy bien construida y muy bien desarrollada. Llama también muchísimo la atención el hecho de que la MLS en su conjunto y cada uno de los equipos en lo individual, pues también saben muy, muy bien cómo desarrollar la parte de creación de valor. Claro. Y me refería anteriormente al tema de las bondades de los deportes profesionales en Estados Unidos, y la MLS ha sabido capitalizar muy bien eso, en el sentido de que las ligas profesionales en Estados Unidos son propiedad de todos. Es decir, la liga, en el caso de la MLS, pues tiene 30 dueños, ¿no? Porque cada club tiene un 30% de propiedad de la liga. Entonces, la liga en su conjunto maneja una serie de acuerdos, una serie de propiedades, y cuando se vende una playera del New York FC, pues los propietarios del LAFC reciben una cantidad justamente por la venta de esa playera, ¿no? Más allá de que la playera sea de un equipo o sea de otro. ¿Por qué? Porque esa es una propiedad que pertenece a la liga. Entonces, las ligas profesionales en Estados Unidos son unas máquinas de generar dinero y de creación de valor, y en ese sentido la MLS se ha subido y se ha sumado mucho a ese concepto, y hoy en día pues vemos equipos de la MLS que superan los $1,000 millones de evaluación. Es decir, si quisiéramos y tuviéramos ese dinero en el bolsillo, podríamos comprar un equipo de la MLS pagando cantidades estratosféricas, y en donde el crecimiento en el valor de los equipos pues está prácticamente garantizado debido a la buena gestión tanto económica como de recursos y de ventas de derechos asociados a una serie de factores que se logran gracias a la buena organización tanto de la liga como de los equipos, ¿no? Entonces es una liga que no deja de sorprendernos. Quizá le falte todavía mucho la parte deportiva, aunque están trabajando en ella, pero a nivel de liga y de organización creo que no hay nada más que comentar más que aplaudirles lo que están haciendo. ¿Tú crees que es más competitiva la Liga MLS que la de México? Pues esa es una discusión vieja, Fausto. A nivel de liga, sí, evidentemente. A nivel de liga, de gestión, de gobernanza, de manejo, de cómo debe ser manejada, nos llevan, no te diría años, sino años luz de ventaja. Uh-huh. A nivel deportivo, me parece que todavía no, pero conociendo el espíritu y la mentalidad norteamericana y la forma en la cual ellos trabajan, sí, si empiezan a desarrollar ciertos aspectos que creo que todavía les faltan, tampoco me sorprendería yo que en unos cuantos años más, ya no solo en lo relativo a las organizaciones y a la gestión y al manejo, sino también en lo deportivo nos pueda superar, sí. Claro. Oye, y un amigo que vive allá en Miami, Manolo Álvarez, me dice que el estadio del Inter de Miami le caben 18,000 personas, y en Florida hay más de 150,000 argentinos viviendo. Esto se va a convertir en una capital argentina prácticamente. Ya Miami es la capital de América Latina en temas de negocios, particularmente empresas. Pero ahora, ¿tú crees que la llegada de Messi va a revolucionar, digamos, el marketing allá, el marketing de este ídolo de fútbol? Pues seguramente sí, ¿no? Y ya vemos, por ejemplo, precios estratosféricos pagados por los famosos season tickets, ¿no? Que antes valían o tenían una evaluación y hoy en día valen no sé cuánto más, pues porque obviamente la gente quiere ver a Messi y claramente la demanda supera la oferta, y ya lo sabemos que en términos económicos cuando eso ocurre, pues los precios se elevan hasta cifras estratosféricas. Pero tampoco esto de la llegada de Messi a Miami tampoco es tan sorpresivo,
Quizá no se había visto desde ese punto de vista, pero por ejemplo la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, había o tenía pensado, o tiene pensado más bien, un plan muy ambicioso que tiene precisamente su sede en Miami, y en donde el principal de sus objetivos pasa por poner una academia para la captación de figuras del fútbol argentino desde Miami, atendiendo precisamente a lo que bien mencionas, Fausto, que es la grandísima y cada vez mayor creciente colonia argentina en Miami, que entonces no necesariamente tiene que volver a Buenos Aires o no necesariamente tiene que mandar a los hijos de vuelta a la Argentina para que jueguen fútbol y eventualmente tengan una vida alrededor de este deporte, sino que gracias a este concepto innovador de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, pues pueden llevar a cabo estos sueños o desarrollar estos sueños precisamente en el predio que tienen actualmente en Miami, y en donde estarán construyendo estas instalaciones que justamente buscarán esa captación de talentos argentinos que no necesariamente viven en su país, ¿no? Entonces, creo que también mucho de lo de Messi tiene que ver con estos planes globales de la AFA, que seguramente también Messi conoce, y en donde justo la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami pues converge precisamente y perfectamente en este entorno. Ya para finalizar, quizás una de las lecturas que se hacen a raíz de la decisión que toma Messi de irse a Miami y no a Arabia Saudita, fue un poco esta idea más humana, más emotiva, más familiar de irse a un lugar en donde van a estar más contentos quizás sus hijos y su esposa, que irse a Arabia Saudita. Arabia Saudita, en términos de poder del soft power, y lo vemos también, o lo hemos visto con Qatar, con el PSG allá en París, pues han tratado de utilizar el deporte para suavizar la dureza de sus decisiones. Pienso en el príncipe de Arabia Saudita, acusado de haber ordenado la muerte de un periodista de Arabia Saudita allá en Turquía. Y ahora, pues, tratando de lavar también un poco su imagen, ¿no? Invitando a Ronaldo a jugar, buscando la sede de fútbol 2030, si no mal recuerdo. ¿Cómo ha llegado el momento en donde, Francisco, el fútbol se convierte pues en una herramienta de suavizar el poder, ¿no? Sobre todo en estos regímenes, no es exclusivo de Arabia Saudita o de Qatar, por ejemplo, en donde hay una clara violación de los derechos humanos, y pese a ello la FIFA les entrega, en el caso de Qatar, bueno, la organización de un mundial, muy polémico, por cierto, esta decisión. ¿Cómo el fútbol puede llegar precisamente a ablandar el rostro duro de estos países? Bueno, hay una corriente muy interesante que justamente habla sobre esto a lo que te refieres, Fausto, el famoso sport washing. Pero en el caso concreto de Messi, me parece que ciertamente la decisión fue mucho más allá de la cuestión económica, porque incluso pudiese ser que le ofrecieran más dinero en Arabia, pero creo que pensando a largo plazo, hay ciertas cosas que el contrato de Messi son quizá un factor muy importante y decisivo como para terminar aceptando la oferta del Inter de Miami en lugar de la de Arabia. Y me refiero concretamente a ciertas cosas a futuro. Entonces, puede ser que en el día a día, en el presente, en lo que Messi vaya a ganar la próxima semana y el próximo mes y el próximo año, incluso la oferta árabe fuera mejor que la de Miami, pero en el caso concreto de la oferta del Inter de Miami, no solo fue el Inter de Miami como entidad la que le pone una oferta sustanciosa en la mesa a Lionel Messi, sino también contribuyen Apple, sí, la actual tenedora de los derechos de televisión de la MLS, que también le pone dinero porque obviamente Apple le va a incrementar el rating de los partidos de la MLS que transmite a través de Apple TV. Uh-huh. Entonces Apple también contribuye con dinero justamente a la oferta del Inter de Miami,
Y de la misma manera Adidas, que también por supuesto se va a ver beneficiada. Hay que recordar que Adidas es el patrocinador técnico de todos los equipos de la MLS, es decir, todas las camisetas de los equipos de la MLS son fabricadas por Adidas. Y en ese sentido, pues Adidas claramente también se va a ver beneficiada. Además de que Messi es un atleta de Adidas desde toda su historia, ¿no? Casi desde el comienzo del jugador. Entonces, y de la etapa activa del jugador me refiero. Y entonces, en ese sentido, tanto Apple TV como Adidas contribuyen con dinero. Pero quizá lo más interesante de todo esto es la opción que se le da a Lionel Messi de poder comprar en el futuro, poder ser dueño en el futuro de una franquicia de la MLS. Sí. Lo cual pues, prácticamente es una jubilación anticipada, ¿no? Entonces, sí, claro. A diferencia mejor de lo que le pudieran haber ofrecido en el fútbol árabe, en donde la cantidad pudiera haber sido mucho mayor, digo, tampoco es que nunca se supo de una oferta formal que tuviera una cifra como para poderla comparar con esta del fútbol en Estados Unidos, pero el hecho de poder darle esta opción, una especie como de stock option, para que pueda ser el propietario de una franquicia en el futuro de la MLS, independientemente de en qué parte de Estados Unidos vaya a estar situado, seguramente fue un factor decisivo que motivó a Lionel Messi a tomar la opción del Inter de Miami por encima de la opción de Arabia, aunado a estos factores que ya mencioné previamente de Apple TV y de Adidas, independientemente del contrato que el Inter de Miami le haya ofrecido. Claro, eso es muy interesante lo que tú mencionas, porque me parece por cada clic que le den o cada vista en Apple TV de este equipo de Inter de Miami, pues va a tener una participación también Messi. Son decisiones interesantes. Nada como Estados Unidos como el rey del marketing, ¿no? Del deporte y del espectáculo. Absolutamente, sí, totalmente. Sí. Qué interesante, Francisco. Oye, pues muchísimas gracias. Es un honor el poder platicar contigo. Hay que decir que a Francisco lo conozco desde finales de la década de los 80, allá por el ITAM. Un personaje interesante. Ya le veían los rasgos de este gran conocedor del marketing en el deporte, gran aficionado al fútbol, por supuesto. Y me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros aquí en el podcast del economista Globalique. Muchísimas gracias, Francisco. ¿En dónde te leemos, por cierto? Sigues escribiendo, ¿verdad? Sigo escribiendo, contribuyo con la revista Merca 2.0, claro, en la edición impresa. Tengo desde hace ya 26 años una columna que se llama Marcas y Marcadores, sí, en donde justamente hablo de temas de marketing deportivo, muchos de ellos asociados al fútbol, pero de pronto también hablo sobre otros deportes. Y espero próximamente empezar a escribir también en la edición digital de Merca 2.0 en la página web, en www.merca20.com. Voy a seguramente tener por allí una columna de manera semanal. Estoy nada más viendo temas de tiempos y de organización, justamente como para no faltarles a mis lectores. Claro. Y que puedan encontrar de forma semanal mi columna por allí, pero de momento es en la edición impresa, repito, como desde hace 26 años. Excelente, gran noticia, y te seguiremos a través de Merca 2.0, perdón. Muchas gracias, Francisco San José. Te mando un abrazo. Al contrario, Fausto, un placer grandísimo haber estado en tu podcast, haber estado en este espacio y a las órdenes para lo que requieras. Gracias a los amigos del podcast Globalique del Economista. Acuérdense que, yo los invito a que sigan escuchando en esta sección varios podcasts que son muy interesantes. Es muy amable toda la participación, la interacción, y sobre todo de gente que conoce mucho de las finanzas, de la economía y demás. Hasta la próxima. Soy Fausto Pretelín. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. Globalique con Fausto Pretelín. El Economista Podcast.